Bienvenido, querido Rafael Bader, CEO de Roche France. Gracias por el tiempo. Gracias a ti por el espacio, Luisa. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué te encanta liderar? ¿Por qué te encantan los retos, mal dormir, mal comer, hoyos de panza para enfrentar problemas complicados? ¿Por qué amas lo que haces? Bueno, te cuento que yo vengo de una familia de CEOs, la verdad. Empezando por mi padre, eh, un par de hermanos de él y mis primos, pues todos siempre hemos tenido ese ADN bastante corporativo. Gracias a Dios hemos tenido la oportunidad de tener maravillosas carreras en educación primero y luego en muy buenas compañías, unas lindas carreras profesionales y también con la voluntad de Dios todos hemos podido llegar a posiciones privilegiadas dentro del mundo corporativo alrededor del mundo. Mi difunto padre pues fue CEO de Deloitte Touch en Ecuador y en la región andina durante muchos, muchos años. Y pues él fue inculcando con los hijos este tema del profesionalismo y de la ambición de crecimiento. Entonces, pues aquí yo creo que ese es el resultado y de un liderazgo de un padre como guía y tutor constante, ¿no? De sus hijos. ¿Qué es lo que más admiras de tu papá? Pues yo te puedo decir que siempre la excelencia en la gestión, la excelencia en la gestión y el haber incorporado el tema de los valores pues, en la gestión diaria como que lo sembró, lo supo sembrar y lo supo comunicar a las personas a su alrededor, hizo que ha logrado que justamente ese aprendizaje haya quedado muy inculcado en nosotros. Yo creía que esa es la principal admiración. ¿Cuáles son los valores que te rigen? Yo te voy a decir que más que varios, hay uno en particular que incorpora muchos, que es la integridad. Y ese es en el que yo baso todas las cosas en la vida, porque ser íntegro pues involucra ser honesto, ser correcto, ser asertivo, y ese es el que yo aplico en mi día a día. ¿Qué se necesita un chavo de 20 años que quisiera llegar a ser tú? ¿Qué habilidades, qué talentos? Porque entiendo lo del conocimiento, las buenas universidades y todas estas cosas que por supuesto siempre son muy válidas, pero creo que hay gente que va a Harvard y nunca logra lo que tú logras. Y creo que es mucho más allá que solo ir a una buena universidad. ¿Estoy bien? Y hay gente que no va a Harvard y logra más de lo que uno logra. Entonces, yo te diría que si volteamos la cabeza a ese tipo de cosas, yo te diría que hay dos factores importantes. Primero, la disciplina como primario en lo que uno hace en el día a día, en su vida personal, profesional, espiritual. Y el segundo, la perseverancia. Y no dejarse caer por golpes en la vida, no dejarse derrotar por algún error y ser perseverante y disciplinado, yo creo que te puede hacer llegar más allá de los beneficios económicos, del estatus o del acceso a buena educación. Disciplina y perseverancia me llevan a resiliencia. Y creo que la Ujú. resiliencia o los momentos difíciles es muy importante cuidar el cuerpo para tener energía física, la mente, que entra a nuestra mente y conceptos y educación, hasta nuestros propios pensamientos, saber gestionar nuestras emociones y sin lugar a dudas la espiritualidad, que lamentablemente muchas veces es la más olvidada. ¿Me Así podrías es. compartir tú qué hábitos tienes para cuidar de estos cuatro pilares? Mente, cuerpo, emociones y espíritu. Una muy buena pregunta. Yo te digo que la base y el pívot de todo, para mí en lo particular, es Dios. Tengo la dicha de trabajar en una empresa católica, creyente, de familia católica y creyente, alzando la vista aquí a 20 metros de mi oficina, tengo una maravillosa capilla dentro del corporativo, y es una empresa que promueve, pero no obliga, y que enseña que el pilar de todas estas cosas es Dios. Entonces, cuando tú entregas a Dios todos los componentes necesarios para desempeñarte, todo funciona. Entonces, Él arregla lo espiritual, arregla lo social, arregla lo familiar.
y guía el camino para eso. Y yo fue coincidencialmente que estoy aquí por eso, pero vengo de una familia, pues soy hijo de padres árabes migrantes, palestinos, pero de la minoría católica, ¿no? Del 5% católico allá y, y de familia perseguida y ultrajada por las guerras y los robos y los problemas con otras culturas. Y mis abuelos siempre inculcaron el tema del acercamiento con Dios. Entonces te podría decir que para mí, con ese pilar, pones al máximo nivel todos los otros aspectos. Muchas gracias. Em, y a nivel energía, vitalidad, Pues sí, sin descuidar, yo te digo que cuando le pones ese componente de disciplina a todo, aprendes a despertarte temprano. Yo escucho todas estas comentarios de los top CEOs que por ahí Besos dice, no es necesario levantarse a las 4 de la mañana. Hay otros que dicen que, como Warren Buffett, que sí, que aprovechando el día. Y hasta el mismo Carlos Slim, ¿no? Que dice que sí le cumple horas importantes a la gestión diaria. Pero yo te diría que sí, sin salud no existe nada. Entonces, así uno sea jovencito, tiene que ponerle mucho énfasis en eso porque a la final pues no puede aguantar el nivel de estrés por el tipo de decisiones que un cargo de CEO merita. ¿cuál es el peor consejo que has recibido en torno a los negocios? O que escuchas que es una creencia común y que te dices, no, no, no hay manera, qué barbaridad. El peor consejo que he recibido en negocios. Wow, que he gozado la fortuna de tener muy buenos jefes y muy buenos mentores, pero yo te diría que, que el peor, bueno, no consejo, pero un hábito que muchos aplican es estar muy pendiente de las adversidades que se presentan. O sea, caer en el Bonita, juego qué bonito. de pasarse resolviendo problemas todo el tiempo y pensar que una buena gestión es resolver los problemas para que se den los resultados. Yo creo que el profesional exitoso tiene un paso adelante y va un paso adelante y lo que hace es prevé qué es lo que puede suceder para que no suceda nada malo. Me encanta lo que estás diciendo porque muy alineado a eso, creo que para llegar a posiciones como la tuya es muy importante aprender a desarrollar una mentalidad estratégica, sentido común, y a Así veces es. es menos común de lo que uno quisiera. Desde tu expertise, ¿cómo podemos tener una mentalidad estratégica? ¿Qué significa para ti? ¿Piensas que es valioso o no? Y si es que sí, ¿qué podemos hacer los simples mortales como yo para poder tener una mentalidad estratégica? Es lamentable porque en nuestro mundo, en nuestro ambiente laboral, el latino por naturaleza no tiene desarrollado el pensamiento estratégico. O sea, está entrenado para ir e ejecutar las directrices y por eso muchas personas dentro de su carrera profesional se van quedando atrás y rezagadas porque son muy buenos para hacer cosas, pero no son muy buenos para pensar. Y a la final yo creo que está desde la educación en los mismos países. Por ejemplo, México goza de un excelente nivel académico, ¿no? Aquí hay universidades de renombre mundial, pero lastimosamente Ecuador, de donde soy yo, el nivel académico es muy básico, entonces no enseñan a los estudiantes a pensar estratégicamente, no enseñan a los estudiantes a desarrollar el pensamiento estratégico y por eso cuando terminan compitiendo con otro tipo de empresarios o ejecutivos de otros países se van quedando rezagados. Y luego ves en Europa que sí, o sea, o China, por ejemplo, que ahora está liderando el tema académico en muchas carreras. Y en profesionales también, la exportación de profesionales chinos. Hoy en día ya ves chinos liderando empresas americanas también, o gente de la India, por ejemplo, es porque sí desarrollan desde chiquitos la parte estratégica y el pensamiento estratégico en ese sentido. ¿Cómo podemos desarrollar o incrementar nuestra capacidad, nuestro pensamiento estratégico? Yo te digo que eso es una cosa.
compleja que yo creo que primero tiene que venir desde la casa, desde un padre de familia que enseñe a los hijos a buscarse el pan de cada día y no direccione cómo lograrlo, que piensen cómo tienen que hacer, que haga juegos y ejercicios mentales. Puede sonar tonto, pero yo, por ejemplo, tenía un padre que me hacía cálculo mental a la hora de la cena. Y me entrenaba para el cálculo mental del día siguiente en el colegio y me iba súper estudiando finanzas y supe que era bueno en eso, pero porque me formaron en la casa. Yo diría que empieza en la casa, luego tiene que venir en el colegio y en la universidad, y luego los profesionales de las compañías tienen que como responsables de la formación de los más pequeños, empezar a inculcar el pensamiento estratégico desde los niveles de los entry levels en las empresas. Hablas, de alguna manera estás mencionando el liderazgo. ¿Qué significa para ti liderazgo y qué recomendaciones das para mejorar el liderazgo a los dueños de empresas que nos escuchan? Es una excelente pregunta también. Yo te podría decir una cosa. Yo soy una persona que yo no me dejo llevar por impulsos. Yo me dejo llevar por principios y lidero siempre respetando. Eso es mi lema en la vida. Entonces, si yo respeto a mis stakeholders, si yo respeto a mis colaboradores, si yo respeto a mis clientes, creo que ese es un dote de liderazgo muy elevado, porque de ahí deriva un montón de cosas más. La enseñanza con respeto creo que es la más de las más elevadas que existen. ¿Cómo tomas decisiones? ¿Qué filtros tienes? ¿Qué procesos mentales? ¿Eres un cuate analítico? ¿Eres un cuate intuitivo? ¿Cómo tomas decisiones? Quiero contestarte esa pregunta con... Hace poco tiempo escribí para una revista de negocios en Ecuador un artículo y el título se llamaba La soledad del CEO. Y es realmente una introspección a que yo creo que en estas posiciones en el fondo estamos muy solos y la toma de decisiones es muy difícil porque el director de ventas siempre le va a consultar al CEO. El vicepresidente de operaciones siempre va a necesitar la aprobación de un plan estratégico con el CEO. Y luego el CEO, ¿a quién le pregunta si la decisión corre riesgo, está acertada o no? Me dirás, pues sí, hay un board of directors por ahí que está viendo, pero el board of directors es más de seguimiento a la gestión del CEO, pero no está en el día a día de las decisiones. Y en mi caso, pues sí, yo puedo tener acceso a tener algún par de advisors, pero ¿qué pasa con CEOs pequeños que no tienen el presupuesto para eso? Entonces, contestando tu pregunta, en la toma de decisiones, creo que tiene que venir con un nivel de convicción y seguridad muy elevado, y con una convicción a poder apostar en base a sustento y fundamento para la toma de decisiones. Caso contrario, pues las equivocaciones van a ser repetitivas y el fracaso va a estar escrito en el corto tiempo para ese gerente o director, ¿no? ¿Cómo escoges tú a tu equipo de trabajo? Actitud, aptitud, seguro valores, ¿cuáles valores a través del tiempo que has aprendido que es fundamental en tu equipo de trabajo? Te digo que mi estilo, a mí siempre me gusta tomarlos muy vírgenes y los desarrollo para volverse equipos de alto rendimiento. No me ¡Wow! gustan muy desarrollados, así, solamente para temas muy técnicos donde sí se necesita un know-how importante. Pero normalmente en las áreas como marketing, comercial o finanzas, que son las que desarrollan la trayectoria del ejecutivo hacia la cabeza, normalmente la mayoría de CEOs, después de un estudio que estuve leyendo de Forbes, vienen del área comercial y los segundos vienen de finanzas. En la mayoría de CEOs a nivel mundial se llegan a esas posiciones por crecimiento de esas áreas. A mí me gusta contratar equipo virgen, equipo no mañoso, equipo con poca experiencia e ir desarrollando las habilidades con ellos, apuntando a un alto rendimiento en el corto plazo. Llama la atención lo que dices, porque la mayoría de las personas nunca tiene tiempo. Un CEO, un director general, la gestión de su tiempo siempre es un reto importante y desarrollar personas, como todos sabemos, requiere mucho tiempo.
Así es. ¿Qué hábitos tienes? ¿Cómo organizas? ¿Cómo eres efectivo y eficiente tú con tu tiempo? ¿Cómo Cuando los departamentos de recursos humanos son minimizados en muchas compañías como un departamento de servicios de tercer nivel, yo me pego mucho con mi VP de recursos humanos y desarrollo a inicio en la planeación estratégica del siguiente año procesos de desarrollo de personas, de potenciamiento. Hay un programa que yo lo aprendí en General Motors, donde tuve mi primer trabajo que se llamaba Seeds, de semillas. Y es que agarraban a las personas con mucho potencial y los iban formando, los iban dando un acompañamiento importante en el trayecto, en su desarrollo. Entonces me gusta apostarle a ese tipo de proyectos y con el apoyo de un departamento de recursos humanos no necesitan el 100% de mi tiempo, sino que vamos escalando a las personas justamente para potenciarlas hasta un nivel de sucesión, ¿no? Network es algo importante para llegar a posiciones. Estoy bien. Relacionamiento con las personas. ¿Qué podrías compartirnos? Y muchas veces las personas o la mayoría de nosotros pensamos que hay que trabajar, 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 trabajar y no necesariamente. Insisto, hay habilidades, talentos a desarrollar que son fundamentales, como un buen PR, como un buen network, como comunicarte, como dar espacio a las personas. Exacto. A poder atender temas que están fuera del contexto del día a día de la empresa, poder asistir a estos summits, a estos webinars, siempre es muy bueno, porque yo en la vida me he encontrado con gente, primero, intelectual y emocionalmente muy elevados, y he podido lograr y hacer negocios y sinergias muy importantes. Si uno se termina encontrando con un jefe que no le permite hacer esto, no es el lugar donde tiene que estar y tiene que permitirse negociar el momento de entrar a una compañía que va a poder tener acceso a espacios de esta importancia y saber sacarles provecho también, porque hay personas que van solo por divertirse, por tomar y por socializar, pero hay unos que muy hábilmente encuentran tarjetas de presentación que luego se terminan convirtiendo en negocios millonarios. ¿Tienes algún pitch? Por ejemplo, porque también hay gente más introvertida que otra. Y hay gente que automáticamente llega, es carismática, abre, ¿no? O sea, pero hay a quienes les cuesta más trabajo. ¿Tienes alguna recomendación para este tipo de personas? Bueno, yo creo que sí tiene que ser bueno, pues yo creo que tiene que desarrollar esas habilidades de comunicación y de empate con la gente, porque, a ver, por ejemplo, en eventos donde que yo suelo frecuentar, que son bastante elevados en nivel profesional, o sea, CEOs, vicepresidencias hacia arriba, son gente muy inteligente. Entonces, llegar ahí con poca habilidad de comunicación es un fracaso seguro. Yo creo que uno se tiene que entrenar eh, muy bien antes, no sé, desarrollar esas habilidades para poder llegar y empatar. En mi caso, pues mi personalidad me lo permite porque aparte que soy profesor universitario desde que tengo 22 años, ya he tenido la habilidad de presentarme ante la gente, no tengo pánico escénico, me hago amigo muy rápido y yo creo que con simpatía y asertividad logras conectar fácilmente. Y luego terminas descubriendo que son gente muy importante con la que se puede hacer negocios. ¿Qué materias impartes? Bueno, yo vengo enseñando algunas, pero mi especialización está en estrategia corporativa y en planeación estratégica. Vital para el éxito de cualquier empresa. Así es, Tú eres así muy es, sólido en finanzas y muy sólido en el área ventas, marketing, comercial. Muy bien. así es. ¿Podrías darnos tres recomendaciones para cada una de esas áreas? Tres para finanzas y tres para el tema comercial. Marketing no, porque creo que hoy marketing es todo un tema con el marketing digital y con los retos, ¿no? Hoy ya todo cambió. Alguna persona le contaba yo que me preguntaba en algún momento que cuál es el factor diferenciador, el valor agregado que tiene Rafael como profesional, y yo siempre contesto que yo me considero un comercial innato con excelente y fortaleza financiera. Y eso es muy difícil de conseguir, porque normalmente el vendedor, el comercial, el que viene del área de ventas, eh, No. es muy bueno para vender, pero no regresa a ver la contribución, no regresa a ver el margen, el gross margin, la rentabilidad de la compañía. El financiero, en cambio, es muy cuadrado y no entiende por qué hay que invertir, por qué hay que gastar.
en el trade investment comercial. Entonces, yo creo que por un lado y por el otro, la principal recomendación es empezar a foguearse con temas, el financiero, con temas más comerciales, empezar a asistir más a comités comerciales que normalmente están solo los de marketing y ventas. Muy rara vez ves un financiero por ahí. Y viceversa, un comercial que se inmiscuya en los comités financieros, que empiece a entender la lectura de un balance, te da un mix muy interesante. También vi un interesante de Forbes, un reportaje que decía que hoy en día, pues la tendencia de los nuevos CEOs que vienen del área de finanzas es que tienen un corte muy comercial, que han sido muy fogueados en las partes comerciales y esos son los que escalan ya la posición de CEO. Y es imperante para una posición principal de una compañía el mix, pero la tendencia comercial siempre es mandatoria, porque ese es el top line, es la línea decisiva del negocio. O sea, sin ventas nada funciona. Entonces es muy importante que en cualquiera de las áreas en que se desarrolle una persona, el fogueo comercial es muy importante y si eres muy técnico, fogueo comercial, y si eres comercial, mucho conocimiento financiero para controlar las finanzas de la compañía. Nos encanta hablar de éxitos, pero en realidad a veces los malos momentos son los que más aprendizajes nos dejan. Y nos relacionamos más con las personas cuando vemos que también la han pasado mal como nosotros o le tienen que talonear como nosotros. ¿Puedes compartirnos algún momento retador, tu Viernes Santo a nivel profesional y qué aprendiste? Yo te diría que no, para no dar nombres específicos, pero cuando logré conseguir un cupo en una Ivy League americana para hacer mi maestría, una universidad muy, muy complicada para lograr cupos a un cristiano común. eh, la empresa donde yo trabajaba no me apoyó, no me dieron el espacio, no económicamente porque no lo necesitaba, pero no me dieron el espacio y el tiempo para poderme ausentar y seguir trabajando mientras hacía mis estudios. Y eso, y haber tomado la decisión de renunciar de esa compañía y dedicarme 100% a esa educación y a ese tiempo de educación, fue una decisión importante que me hizo saber que yo no tenía que dejarme limitar por nada, ni por nadie, por ninguna compañía o por personas sin visión. Y creo que después de haber logrado ese título y el aprendizaje, me catapulté profesionalmente ya a niveles elevados a mi corta edad, a desempeñar ya direcciones importantes, y se abrió un mundo de oportunidades en donde hoy, gracias a esos estudios, tengo completa confianza de poder ejecutar este puesto a mi corta edad y de desempeñarme en alta eficiencia comparado con CEOs globales de empresas mucho más grandes. ¿Qué es algo que te encantaría dejar en el corazón de tus estudiantes y en las personas que han formado tus equipos de trabajo? Yo creo que inculcar los valores de forma más fuerte y penetrante, porque en el día a día del negocio, en la rudeza y el dinamismo de los mercados hoy en día, perdemos ese contexto. La compañía donde yo trabajo, te puedo decir, es la empresa donde más contento estoy a pesar de tener poco tiempo. Es una empresa que se enfoca mucho en la gente, en los valores, que cuida mucho al colaborador, que se inmiscuye en la vida privada del colaborador para entender una situación difícil, que ayuda económicamente cuando una persona necesita, que da el tiempo necesario que una persona necesite para atender un particular. Y luego ves un nivel de compromiso, una rotación sumamente baja, una admiración enorme por los accionistas de la empresa y un legado que hace que sea diferente y muy superior a otras de su industria y en general del país. Muchas gracias, querido Rafa. Gracias por el tiempo y el espacio. Las personas que te escuchan y quisieran contactarte, ¿dónde te pueden contactar? Luisa, pues yo te diría que profesionalmente, pues LinkedIn, con mi nombre Rafael Bader, yo soy una persona que contesta todos los mensajes por interno, todos los contesto, me doy el tiempo de hacerlo los fines de semana, porque yo creo que hay personas que están en situaciones
menos cómodas en las que estamos unos y a veces un currículum enviado, una ayuda de tener visibilidad de su hoja de vida, puede ser un mundo para muchos que es poco para otros. Así que yo te diría que por ahí me pueden encontrar. Muchas gracias. Te mando un fuerte abrazo y deseándote siempre lo mejor. Gracias, Rafael. Gracias, Luisa. Un abrazo a ti también. Bye bye.